Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Julia Violero, soy religiosa de la Pureza de María y junto con Yanire Angulo, religiosa esclava de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios, les vamos a acompañar a lo largo de esta tarde, de este foro. Muchas de las presentes ya se han conectado esta mañana, pero quisiéramos darles a todas la bienvenida a este foro teológico online que la UIS organiza por primera vez como parte de una iniciativa que en los últimos años ha buscado crear una red internacional de teólogas religiosas provenientes de diversos continentes y congregaciones. Este foro es uno de los frutos de los diferentes encuentros que ha tenido este grupo de teólogas, especialmente los simposios tenidos en Nemi, Italia, este último mes de mayo. La riqueza que hemos experimentado allí al conocernos y trabajar sinodalmente es lo que nos está permitiendo aportar nuevas perspectivas a nuestro estudio, así como entender cuáles son los desafíos y los retos de la vida consagrada femenina en contextos muy diversos. El objetivo, por tanto, de este foro es promover una reflexión compartida y poner la teología al servicio de la vida consagrada de una manera creativa y significativa. Esta tarde vamos a escuchar dos ponencias provenientes de latitudes muy diversas, como son África y Latinoamérica, y tras ellas vamos a abrir un espacio de diálogo y de trabajos en grupos que ya organizaremos en un momento determinado. Ya les han recordado, Paula, que tenemos traducción simultánea. Si alguien se ha conectado tarde, tienen en los 3 puntitos que hay en la barra, aparece el botón de interpretación y ahí pueden elegir la lengua con la que seguir el foro. Y antes de nuestras ponencias, iniciamos con la oración que nos ha preparado María Marta Cuneo. Cuando quieras, María Marta. Buenas tardes, buenos días para todas. Vamos a comenzar entonces, mientras Paula conecta el PowerPoint. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar. Sí, escuchamos. Muy bien. Entonces vamos a ponernos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos comenzar este momento dándote gracias por el don de ser mujeres consagradas en medio de tu pueblo. La siguiente. Gracias porque en ti encontramos nuestra felicidad auténtica y la fuerza para construir comunidad donde sea que estemos. La siguiente. Gracias por la teología en nuestra vida. Ayúdanos a realizarla de rodillas ante ti, a la luz del Evangelio y de la experiencia humana, escuchando por el clamor de los pobres y los signos de los tiempos. La siguiente. Te pedimos que nos regales tu Espíritu Santo para penetrar con el corazón aquello que nuestras hermanas nos ofrezcan para compartir en la mesa de la reflexión. La siguiente. Todo esto te lo pedimos por tu madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, y en este espíritu de oración vamos a ver ahora un video que rescata algunos elementos que van a ser en este encuentro el foco de nuestra reflexión. El Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Pues muchas gracias, María Marta, por esta bonita oración y este canto tan interpelante. Y sin más, ya con el corazón dispuesto para la escucha, vamos a presentar a nuestra primera ponente, Marianne Misenga Lituania. Marianne pertenece a la congregación de Sœurs de la Charité de Jesús et de Marie. Es doctora en teología en estudios bíblicos por la Universidad Católica de Lovania, Bélgica. Es profesora asociada de la Universidad Pedagógica de Kananga en la República Democrática del Congo, profesora de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Notre Dame de Kasayi y en el Theologicum Christ Roi de Malole en Kananga, coordinadora diocesana del Apostolado Bíblico en la Archidiócesis de Kananga y miembro de la Asociación de Teólogas y Canonistas de Kinshasa. Recientemente, Marianne ha publicado un libro titulado Synodalité dans la vie consacrée, fondament biblique, de fit et d'espoir en Afrique aujourd'hui. A través de sus publicaciones, Marianne nos propone una lectura bíblica atenta a las fragilidades y a las diferencias, subrayando cómo la diversidad puede ser fuente de comunión. Esta tarde, con su ponencia Mujeres de la Biblia, Mujeres consagradas actuales, un compromiso común, Marianne nos invita a redescubrir a Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, como arquetipo del liderazgo femenino espiritual y a ponerla en diálogo con las mujeres consagradas de hoy. A la ponencia de Marianne responderá Laura Lepori. Laura es italiana, misionera comboniana, y nos cuenta que tras su primera profesión pasó 3 años en el Chad. Posteriormente ha estudiado teología en Bamberg, Alemania, y tras ello fue enviada a Sudáfrica, donde trabajó en la oficina de evangelización de la diócesis. Laura obtuvo su doctorado en misionología en la UNISA, Universidad de Sudáfrica, y desde 2023 es provincial de la provincia de Europa de su congregación. Pues Marianne, la palabra es tuya cuando quieras. Julia, Sí. solo un momento, hemos saltado un aspecto importante, me parece importante volver atrás. Tenemos con nosotras Roxanne Shears, que es la secretaria ejecutiva de la UISC, que la hemos invitado a estar con nosotros también para abrir también de una forma oficial. Hablo en inglés. Roxanne, sorry for this lapse. Roxanne, perdona este momento de distracción, pero eres la bienvenida a dirigirte a nosotros como secretaria ejecutiva de la UISC. Gracias, Roxanne. Gracias a todas. Es una alegría unirme a ustedes esta tarde, noche, mañana. No pude estar con ustedes esta mañana, tenía otro compromiso, pero estoy muy contenta en nombre de la UISC, la Unión Internacional de Superioras Generales, de darles la bienvenida a todas a esta reunión, esta oportunidad para compartir profundamente el estudio, las reflexiones que han hecho. Es importante traer a nuestras reflexiones y estudios teológicos a la realidad de la vida consagrada de hoy, sobre todo como mujeres religiosas. Pienso en la realidad en la que vivimos, que se expresó también en el canto, cuán importante es que traigamos a nuestra reflexión, nuestros estudios, nuestras disciplinas teológicas a la realidad del mundo. Y recuerdo que hubo un desafío que se nos planteó hace unos años sobre cómo podemos vivir la novedad del Evangelio, que es pertinente para estos tiempos. Es así como cada una de ustedes contribuye para aportar las reflexiones a la realidad de nuestros tiempos, para poder vivir de forma auténtica el carisma de la vida consagrada. De nuevo, recuerdo que Papa Francisco nos extendió este desafío durante el año de vida consagrada. Enfatizó 2 áreas: ser testigos proféticos o una profecía viva y ser expertos de comunión. Como los estudios, las reflexiones que cada uno de nosotros hace como teólogas, como mujeres religiosas y teólogas, cómo nos ayudan a todas en nuestro mundo, en nuestra iglesia, a discernir
la llamada que necesitamos traerle al mundo hoy para vivir esa novedad del Evangelio. Es maravilloso reunirlas a todas, sobre todo los miembros más jóvenes que son teólogas religiosas y que nos ayuden para saber cómo vivir en una forma pertinente en estos tiempos que cambian tan rápidamente. Ser esos profetas y expertas en comunión. Gracias por su disponibilidad en participar en esta iniciativa de la WISC en la que estudiamos y reflexionamos juntas para ofrecer una forma de vivir la teología que aprendemos para ser pertinentes en estos tiempos de formas significativas en nuestro rol de hoy. Gracias por su compromiso, por esta presencia y les deseo todas las bendiciones al caminar juntas hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, Rosan, por tus palabras, por tu saludo y por ese apoyo que está implícito en este mensaje que nos has dirigido. Agradecemos mucho tu presencia esta tarde aquí con nosotras. Y ahora sí, damos paso ya a Marianne. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias, hermana. Buenas tardes, hermanas. Bueno, les invito entonces a una lectura bíblica y contemporánea a partir de una figura de una mujer que nos inspira, a través de la cual, digamos, tejemos conexiones entre las mujeres de la Biblia y las mujeres de hoy. La primera parte de mi presentación se refiere a Miriam y podemos analizar, volver, ver su niñez, lo que hace en las orillas del Mar Rojo y también sus características. Y vamos a destacar también la protección de su hermano. Y el segundo punto es un compromiso similar a lo largo de los siglos. Y les hablaré de la protección de los más vulnerables, lo que las mujeres africanas, digamos, hacen todos los días, el liderazgo también en las comunidades, la resistencia enfrente, digamos, de los retos y también el empoderamiento de las mujeres en las comunidades. Las mujeres de la Biblia se presentan como valientes, inconformistas, proféticas y activas en su lucha por la justicia y la vida. A pesar de los contextos históricos desfavorables, estas mujeres, aunque no eran consideradas iguales a los hombres, a menudo fueron líderes, utilizando su inteligencia y sensibilidad para cambiar las cosas. Su compromiso con los derechos de los más débiles sigue inspirando a las consagradas de hoy. Esta conferencia propone una lectura sincrónica y hermenéutica de la figura bíblica de Miriam, tal y como se narra en Éxodo capítulo 15, como arquetipo del liderazgo femenino. Pone de relieve su impacto simbólico y espiritual en las mujeres comprometidas con la vida religiosa, especialmente en el contexto africano, donde las religiosas suelen asumir roles proféticos y comunitarios en entornos marcados por la precariedad y las desigualdades. Bueno, el primer punto es María, liderazgo espiritual y pastoral. La historia de esta mujer suele quedar eclipsada por la de su hermano Moisés. El personaje de María aparece en Éxodo en el capítulo 2 de manera implícita en el capítulo 15, en el número del capítulo 2 y Miqueas 6.4. Estos pasajes son pocos pero ricos. Una exégesis atenta permite destacar varias dimensiones. Bueno, en cuanto a su infancia, Éxodo 2, el nombre Miriam, digamos bueno, que viene del griego María, evidente o señora,
tiene dos significados que expresan las cualidades de su carácter. El primero, que deriva de la raíz hebrea mar, es amargura. De hecho, Miriam nació en una época en que la opresión de la esclavitud estaba en su apogeo, nacida de un pueblo esclavizado, testigo de las masacres ordenadas por el faraón contra los recién nacidos varones desde sus primeros años, lleva consigo la amargura y el dolor colectivo de los hebreos. Sus primeros años estuvieron marcados por esta desgarradora realidad de la servidumbre, que no es estéril. El otro significado de su nombre es rebelión, de la raíz Meri. A pesar de la confusión de su infancia, Miriam se revela desde muy joven contra la mentalidad esclavista que minaba a su pueblo. Aunque compartía el dolor de este y aunque estaba expuesta a la crueldad más abyecta, nunca cedía al desánimo ni al miedo. En el texto de la Torá, la figura bíblica se presenta en el momento en el que el nuevo faraón sube al trono de Egipto. A pesar del decreto de muerte de los niños varones, la partera Shifra y Puá se niegan a obedecer, anteponen su conciencia a las órdenes del tirano. Rashi explica que Miriam, como profetisa, digamos, tiene mucho coraje y junto con su madre se rebela contra la apatía y la crueldad del rey. Ignoran la orden del faraón de matar a todos los recién nacidos varones, preocupándose incluso por prodigar los cuidados y alimentos para que sobrevivieran. Entonces tienen este coraje de rebelarse. Entonces ponen el niño en una cesta, como en la Génesis, en el arca de Noé. Evoca una embarcación de salvación confiada a las aguas del caos, como subraya Ska. Y la salvación pasa por una embarcación frágil, confiada a las aguas del caos. Miriam encarna una forma de vigilancia profética atenta al designio divino. Su intervención ante la hija del faraón revela una inteligencia estratégica para salvar una vida en peligro. Y salva una vida. Esta complicidad entre hija y madre se inscribe en una resistencia femenina en red. Romer subraya que el relato pone de relieve una resistencia femenina en red, en la que cada gesto, incluso el más silencioso, participa en la subversión del orden establecido. Esta red de fidelidad a la vida constituye una respuesta teológica a la violencia política que ilustra una obediencia superior a Dios. Miriam encarna ya una protección y una presencia estratégica en la historia de la salvación y a orillas del Mar Rojo, en Éxodo 15. Décadas más tarde, Moisés regresa como libertador tras la milagrosa travesía del Mar Rojo. Los israelitas cantan el Hirat Yayam. Pero cuando Moisés concluye su canto, interviene Miriam, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano un pandero y todas las mujeres se la siguieron con panderos y danzas. En los versículos 15, 20, 21. El título de Neviá, profetisa, es poco común y significativo. Lo encontramos 5 veces. Se indica
Mujeres con Valor Aletisca subrayan que supone un reconocimiento canónico del carisma profético. Miriam es la primera mujer en la Biblia que se llama profetisa. Mainet muestra que el tamboril está relacionado con la danza ritual y la alabanza comunitaria, a menudo interpretada por mujeres en los relatos bíblicos. Rashi explica que las mujeres se habían llevado panderetas de Egipto convencidas de que Dios haría milagros por ellas. Y mientras Moisés proclama un cántico estructurado, Miriam inicia una respuesta corporal y comunitaria. No se trata de una simple repetición, sino de una reinterpretación encarnada, festiva y colectiva del mismo mensaje de salvación. Esta distinción revela una complementariedad. Moisés proclama, Miriam hace resonar. Los hombres enuncian, las mujeres encarnan. Menes sugiere que esta aclamación femenina es esencial para la recepción de la salvación. Miriam se hace líder de las mujeres de un pueblo que está caminando. ¿Y cuáles son sus características? Ya vimos algunas. Miriam es una figura bíblica emblemática y comprometida. Desde muy joven asume una responsabilidad protectora. Es profetisa, líder espiritual y guía de las mujeres. Su cántico es un acto de alabanza, fe, inspiración colectiva. Ella está representada como guía de Israel, encarna el compromiso comunitario. Miriam muestra también su vulnerabilidad humana, pero su reintegración da testimonio de la gracia divina. Sin embargo, esta figura bíblica se encuentra una marginalización doble en el capítulo 2. Ella está marginada por haber osado contestar a una autoridad masculina, destacando todo lo que había alrededor de la figura femenina. Y Miriam se menciona muy a menudo con respecto a su hermano, como si su identidad no podía existir sin la relación de las figuras masculinas. Aquí tenemos a un mundo patriarcal y las figuras de las mujeres se ponen de lado. Miriam salva a su hermano niño, tiene una protección comunitaria porque salvaguarda la memoria del pueblo y regula también la autoridad de Moisés. Su presencia es esencial y a pesar de que este episodio tiene una característica temporal, pero en el capítulo 20 Miriam muere y justo después de su muerte, Moisés golpea la roca en lugar de hablar como Dios se le había ordenado, porque Dios se le había dicho de hablar. En cambio, Moisés golpeó 2 veces la roca y los dos tuvieron una sanción común y no pudieron entrar en la tierra prometida. Se trata de un símbolo de desequilibrio espiritual debido a la ausencia de la profetisa, porque cuando Miriam estaba, digamos, no habían pasado cosas así. Sin ella, la mediación entre Dios y los humanos parece ser frágil. Miriam
es una figura de liderazgo espiritual, un camino de discernimiento, una figura activa que pudo conjugar fraternidad, hermanidad, palabra y presencia estabilizadora, resiliencia y esperanza. Pero ¿cómo puede ser una fuente de inspiración para nosotros? Vamos a ver el compromiso a lo largo de los siglos. La figura, la presencia de Miriam ofrecen un marco que nos permite reflexionar sobre la presencia de las mujeres africanas. Algunas de estas mujeres suelen desempeñar un papel de vigilancia, de protección a dos niveles dentro de sus comunidades religiosas y en la sociedad. De hecho, en unos contextos de pobreza, de conflictos armados, de desplazamientos forzados, estas religiosas están y acompañan a los niños, a las comunidades frágiles. Dentro de sus comunidades intentan proteger a los más vulnerables, a las personas enfermas y también resolucionar las tensiones comunitarias a la imagen al igual que Miriam, que guiaba a las demás mujeres. Las religiosas africanas se dedican a la educación de los jóvenes para garantizarle un futuro mejor. Luchan contra la corrupción, los abusos de poder y a todas las injusticias. Este papel de protección es muy importante para la mediación comunitaria y para los programas de las comunidades. Y también hay un punto oscuro en el capítulo 20. Hay un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la función reguladora y de prevención de la vigilancia, de la atención. La figura de una mujer es muy importante porque su ausencia puede fragilizar las figuras más carismáticas y las consecuencias pueden ser la que vimos en el caso de Moisés. Un segundo elemento es la transmisión de la fe y el acompañamiento espiritual, al igual que Miriam, una figura de liderazgo en su tiempo. Las mujeres son consejeras y desempeñan un papel de liderazgo activo en las parroquias y misiones. Las religiosas africanas encarnan esta función litúrgica según su carisma, su misión y las necesidades de sus entornos. Ellas transmiten la fe a través de la catequesis y la formación de los jóvenes. Son consejeras formadoras, reforzando la vida de las comunidades cristianas. Ofrecen también su apoyo a las personas las más vulnerables o que tienen también problemas de trastornos. En cuanto al liderazgo en las comunidades, la presencia de la Disculpa, Miriam. Marian, un segundo. Me piden las traductoras que por favor intentes hablar un poquito más despacio para que puedan respirar. Está muy interesante y no nos queremos perder nada. Lo siento mucho, lo siento. Bueno, en cuanto al liderazgo en las comunidades, la presencia de Miriam al frente de las cantantes subraya el lugar que se reconoce a las mujeres en la celebración de las victorias divinas. Es un señal de que el liderazgo espiritual femenino está arraigado en la tradición bíblica y participa en la memoria colectiva de la salvación. Figura influyente entre su pueblo, Miriam encarnaba la autoridad espiritual y la transmisión de la fe. Un compromiso similar al de las religiosas
que guían a las comunidades hoy en día. Las religiosas africanas desempeñan precisamente un papel de liderazgo activo en las parroquias y misiones. A menudo son mediadoras en los conflictos comunitarios y referentes para la toma de decisiones éticas y espirituales. Y a veces, claro, corren el riesgo para su vida. Las religiosas africanas son llamadas a ser libertadoras y encarnan los valores de la figura bíblica de Miriam en África. Hay unos elementos como el de la resistencia, de la valentía y la esperanza ante los retos. En África, las religiosas encarnan la misma determinación, una fe profunda y una resiliencia similar a la de Miriam. Esta dimensión de fe y perseverancia en los relatos de liberación también la destaca acá en el contexto africano, a veces marcado por los retos de la pobreza, las guerras y las injusticias, ya sea en zonas de conflicto ante crisis humanitarias. Las religiosas no se conforman con un papel de religioso, desempeñan el papel bíblico del líder espiritual y siguen estando presentes no solo en las comunidades, incluso en contextos difíciles, desempeñan el papel bíblico de liderazgo espiritual y valentía ante los desafíos, infunden esperanza y valor a los fieles, ayudándoles a superar a las pruebas con una fe inquebrantable, pero hay que apoyarlas. Otro elemento es la educación y el empoderamiento de las comunidades, al igual que Miriam, que guiaba a las demás mujeres. Las religiosas africanas se dedican a la educación de los jóvenes para garantizarle un futuro mejor, a la formación profesional de las mujeres, para que sean autónomas y rompan el ciclo de la pobreza, y a la puesta en marcha de programas de desarrollo sostenible que garanticen la seguridad alimentaria y económica. Lejos de ser simples maestras o figuras de oración, estas mujeres consagradas son guardianas de la fe, consejeras espirituales y protectoras de los más vulnerables. Es importante decir que todas las religiosas africanas no comparten todas el mismo camino o las mismas experiencias de Miriam, porque cada religiosa evoluciona en un entorno específico y podemos reconocer la diversidad de las vocaciones y de las formas de liderazgo femenino en la Iglesia. Así, estas mujeres, ya sean bíblicas o contemporáneas, encarnan la fuerza y la espiritualidad femenina. Su papel va más allá de la simple transmisión de la fe. Son protectoras de las comunidades y modelos de resiliencia. El liderazgo femenino es, por tanto, visible entre las religiosas africanas, pero merece ser revisado. Y bueno, vamos a terminar y podemos decir que la historia bíblica y las realidades contemporáneas convergen en un mismo llamado a servir, proteger y transformar. La figura de Miriam, a la vez profetisa, líder, celebrante y guardiana de la memoria, encarna una dinámica espiritual y comunitaria. No se limita a un papel narrativo, se convierte en un referente vivo para las mujeres consagradas de hoy. Al movilizar una lectura teológica y contextual de Éxodo 15, este estudio pone de relieve el papel activo de este personaje en la resistencia, la alabanza y la transmisión. Su ejemplo ilumina las prácticas contemporáneas del liderazgo femenino religioso, especialmente en el contexto africano, donde las religiosas asumen responsabilidades proféticas en el seno de sociedades marcadas por los conflictos, las injusticias y los silencios impuestos. Su compromiso, arraigado en la fe y orientado hacia la transformación social, da testimonio de una
espiritualidad audaz y encarnada esencial para el futuro de las comunidades cristianas. En las iglesias de África, las mujeres desempeñan un liderazgo pastoral, espiritual, a partir de realidades concretas. Este liderazgo no nace de una reivindicación ideológica, sino de un servicio evangélico según y, digamos, apropiado para el pueblo de Dios. Y se trata de una dinámica que va más allá de los entornos africanos, concierne a todas las mujeres consagradas, llamadas a vivir su vocación en fidelidad a la palabra. A través de Miriam, en particular, se perfila un camino de complementariedad activa en el que las mujeres se convierten en protagonistas de una acción comunitaria y profética capaz de renovar las prácticas pastorales y las dinámicas de gobernanza en la Iglesia. Llamo a nuestra Iglesia, a nuestra Madre y los superiores generales a poner de relieve el valor de las religiosas. Su gobernanza no tienen que imitar al faraón, sino que tiene encarnar la fe, la fuerza de Miriam, quien libera y quien nos permite de evolucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianne. Muy inspiradora tu ponencia. Yo me quedo con esa idea de la mujer consagrada como protectora de la comunidad, ¿no? Y de esa transmisión de la resistencia, la valentía y la esperanza a la comunidad. Vamos a dejar ahora 2 minutos de silencio para reposar esta ponencia y que el Espíritu hable a nuestro corazón. Damos ya paso a Laura, que nos va a compartir lo que le ha sugerido esta ponencia tan bella de Marianne. Cuando quieras, Laura. Soy italiana, pero hablaré en inglés porque el francés lo entiendo, pero escribir en francés me resulta muy difícil. Antes que nada, quiero agradecerle a Marianne por esta charla, este artículo que escribió fue muy interesante para mí y me ayudó a pensar mucho. Quiero decir algunas cosas que me parecieron pertinentes.
Por tanto, el puente construido en el artículo de Marian entre la mujer de la Biblia y las mujeres consagradas africanas es realmente digno de mención. La interpretación de Miriam como profetesa y líder pastoral y espiritual y la conexión con la experiencia, el compromiso de las mujeres consagradas africanas pueden suscitar un sentido de libertad y protagonismo positivo para ellas. Realmente aprecio que algunos académicos hayan considerado el carácter de Miriam. Esto le da más profundidad. Me queda una pregunta y es esta. ¿Era Miriam realmente una persona rebelde? En realidad, las parteras eran rebeldes y también la madre de Miriam era rebelde. Ella es la que desafía la orden del faraón escondiendo a su hijo. Coloca estratégicamente al niño en una canasta de papiro y lo coloca entre los juncos en la orilla del río. Éxodo 2:3, de manera que pueda ser visto por la hija del faraón. Cabe destacar la conexión con el arco de Noé como vaso de salvación. La salvación, por tanto, viene a través de algo frágil encomendado a las aguas. Y esto es una conexión interesante. Volviendo a la rebeldía, creo que Miriam probablemente solo obedece las instrucciones de su madre y sí, se atreve a acercarse a la hija del faraón. Es valiente, muy valiente. Es un hecho, pero la rebelión y el coraje no siempre son lo mismo, en mi opinión. Sugeriría que Miriam era valiente y resiliente en lugar de rebelde. Valiente y resiliente como muchas mujeres y como muchas hermanas religiosas. La, re- la rebelión para mí es un poco problemática porque enfocarnos en la definición de Miriam como rebelde puede ser un poco problemático. Es cierto que por una parte la etimología de su nombre tiene esta traducción, pero en mi opinión no hay suficiente información en los textos para respaldar esto. La rebelión suena más como una visión feminista a cualquier costo para subrayar la importancia de las mujeres en la historia de la salvación y en la historia y la sociedad en general. Esto podría impedir una interpretación más realista de la resiliencia y el coraje que igualmente son parte de las mujeres. Al igual que Moisés en Éxodo 15, también Miriam canta y se presenta como profetesa y canta y las mujeres la siguen en la danza. Ella responde con el estribillo, les dice que canten al Señor usando las mismas palabras pronunciadas por Moisés. Esto no parece ser una repetición de lo que hizo Moisés ni algo completamente nuevo. Tanto Moisés como Miriam cantan al Señor con las mismas palabras, solo que con diferentes modalidades. Moisés es un hombre, Miriam baila con tamborines y en una forma particular para las mujeres. Y esto para mí no tiene una nota de rebeldía, pero muestra complementariedad. Miriam con las mujeres son complementarias a Moisés y los hombres. La complementariedad en vez de rebelión podría ser lo que está surgiendo aquí y también podría ser la forma
en que las mujeres consagradas africanas, pero también las mujeres consagradas en general se puedan comprometer. La interpretación del rol de Miriam de protección es también digna de mención. Me encuentro de acuerdo con los dos primeros, es decir, el individual, salvar a Moisés cuando era niño, y el comunitario, preservar la memoria y la fe. Según la autoridad institucional, la autoridad reguladora, la interpretación sobre el pasaje de Números, capítulo 20 de 1 a 13, donde Moisés golpea la roca 2 veces, eh, es, está privado de su ojo vigilante. Esto me parece un poco exagerado. Por tanto, también la conexión con las mujeres religiosas también se amplía. Es un tema. Sin embargo, siguiendo los pasos de Miriam, el papel de las mujeres consagradas como protectoras de los más vulnerables, como educadoras y líderes espirituales que empoderan a las comunidades es de suma importancia. Como dijo ella, ellas sirven, protegen y transforman. El artículo que presentaste fue muy importante para mí. Tal vez algunos ejemplos más concretos de mujeres africanas comprometidas en cuestiones sociales, educación, empoderamiento, darían un mayor testimonio, mejorarían y fomentarían un mayor compromiso de otras mujeres consagradas africanas. Y quisiera dejar algunas preguntas para una conversación si necesario. ¿Realmente las mujeres consagradas africanas necesitan ser rebeldes para ser líderes? ¿Cuál sería otra manera? ¿Puede el coraje, la resiliencia para ser quienes son, es decir, religiosas, esto puede ser la clave de la complementariedad? ¿Y qué impulsaría a las mujeres consagradas africanas a ser líderes espirituales y pastorales en el contexto en el que viven? Todo esto, por supuesto, puede ser válido para todas las mujeres consagradas. Gracias. Muchas gracias también a ti, Laura. Y ahora igualmente dejamos un par de minutos de silencio para acoger esta respuesta y para ver cómo resuenan las preguntas que nos ha propuesto Laura. Antes de continuar, vamos a organizar los grupos. Os va a aparecer en la pantalla. Le paso la palabra a Yanire, que va a dar paso al siguiente bloque de ponencia y respuesta. Yanire, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, según donde estemos. Vamos a dar un salto geográfico, vamos a ir desde África y las consagradas de África, nos vamos a dar un salto a Latinoamérica porque ahora vamos a tener la comunicación hecha a dos voces, en la cual, con el título Un enfoque ecológico de Cogelet 11 del 1 al 6 desde América Latina. A dos voces, Mónica Cardona y Mónica Benavides, nos van a presentar la relación entre esos versículos del libro del Eclesiastés, del
Kohelet, un poco desde la mirada también de la cosmovisión de los pueblos originarios de América Latina y con el horizonte de esa ecología integral a la que nos invitaba el Papa Francisco. Voy a presentar a las dos Mónicas, a ese dúo que nos va a hacer esta presentación. Mónica Cardona es misionera de la Fraternidad Misionera de Verbum Dei, una familia eclesial de vida consagrada dedicada a la evangelización a través de la oración y del ministerio de la palabra. Es hija de padres colombianos, pero nació y creció en San Francisco, California, donde entró en Verbum Dei y completó su formación filosófica y teológica. A continuación hizo su licenciatura en Sagrada Escritura en Roma y su doctorado en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Ha desempeñado su misión en San Francisco, Londres, Madrid, Roma y sirvió como consejera del Gobierno General en Roma. Actualmente se encuentra en Medellín, Colombia. Y la otra voz, la otra Mónica también que le va a hacer el eco es Mónica Benavides. Pertenece a las Hermanas de la Divina Voluntad, también es colombiana, miembro de la comunidad indígena de Pastos. Participa en la Comisión de Vida Consagrada Indígena y al equipo de teólogos y teólogas de la CLAR. Además, también es miembro del grupo de investigación PSI de la Universidad Javeriana. Le apasiona desdibujar fronteras, levantarse con el sol, inspirarse con el viento y contemplar las faenas de la vida cotidiana de los territorios. Y después la réplica, en este caso, se la va a dar otra colombiana, se la va a dar Amparo Novoa. Nació en Bogotá, en Colombia, es integrante de la Sociedad de las Hermanas Auxiliadoras y su formación académica incluye un postdoctorado en Ciencias Humanas con énfasis en comunicación, información y educación, así como un doctorado en Teología Sistemática con especialización en Antropología Teológica. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los ámbitos de educación y en la teología, y esta vocación le brinda una profunda satisfacción, especialmente en la interacción constante con la juventud y con quienes comparte la esperanza de construir otros mundos posibles. Además, en su tiempo libre también disfruta de escuchar música, cocinar y hacer deporte. Unas mujeres muy completas, como vamos a ver. Pues muchas gracias a las tres y damos la palabra a las Mónicas, a las dos Mónicas. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir. Pues muy buenos días y tardes a todas y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un enfoque ecológico de Coelet 11, 1 al 6, desde América Latina, que hemos preparado Mónica Benavides y yo. Vamos a buscar aquí eso. Bueno, hemos de asumir con responsabilidad las consecuencias de nuestros actos. El cambio climático es evidente, es real y se manifiesta en los desastres naturales afectando a la humanidad sin importar las clases sociales ni las fronteras políticas. Como dice el Papa Francisco, Dios siempre perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca. La ecología integral, tal y como se expone en el capítulo 4 de Laudato Si, subraya que todo está conectado y advierte que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial. En este sentido, la vida consagrada tiene la misión urgente de caminar junto con los pueblos y la Iglesia en la defensa de la vida y de los territorios. Hoy vamos a hacer una lectura ecológica de una perícopa de Coelet 11 y entretejer esta lectura con la realidad de los contextos de América Latina. Más que una exégesis rigurosa del texto, queremos hacer una lectura hermenéutica de la crisis ambiental. Beberemos de la sabiduría de las culturas indígenas que llevan en sus venas el cuidado de la naturaleza y miraremos también cómo la vida consagrada en estos contextos teje redes para ser testimonio del cuidado de la casa común. El libro de Coelet,
que puede fecharse en la segunda mitad del siglo III a.C., nos ofrece una sabiduría que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Coelet 11, del 1 al 6, están llenos de terminología natural. Mar, tierra, nubes, lluvia, un árbol, el viento, la mañana, la tarde y una referencia específica al Creador. Estas imágenes de la creación y de la naturaleza también expresan el tiempo. El sol y la luz son elementos regulares y estables, de ritmo constante, mientras que las nubes y la lluvia, que vienen y van impredeciblemente, simbolizan la realidad pasajera. Además, los procesos de la agricultura, la semilla, la siembra, la cosecha, la molienda, unifican toda esta sección del libro. Coelet 11, del 1 al 6, que veis ahí en la pantalla, y pues lo podéis leer ahora o después con más calma, describe el escenario de nuestra necesidad y dependencia de la tierra y del entorno que nos rodea para nuestro alimento y sustento. Una posible interpretación de los primeros dos versículos es que exhortan al ser humano a un acto de desprendimiento y de confianza. Tomamos el texto masorético como se nos ha transmitido y como se ha traducido en las versiones tempranas de la Biblia. Simbólicamente, el lector es invitado a echar el pan sobre la superficie del mar, que en el Antiguo Testamento es símbolo de muerte. La promesa es que será recobrado. No se sabe ni cómo ni cuándo, pero se asegura su restitución. Adicionalmente, no se sabe qué desgracias pueden suceder en la tierra. Los fenómenos de la naturaleza siempre nos hablan de riesgos e incertidumbre, de un cosmos que es poderoso y que no tiene compasión. Cuando las nubes van llenas, descargan la lluvia sobre el suelo, sin medir su potencia y sin calcular las consecuencias. Hoy no es solo la naturaleza que es impredecible, sino que el ser humano manipula el clima y fumiga la atmósfera, sembrando nubes que terminan contaminando el aire, el agua y causando más desastres en vez de hacer el bien. A pesar de los avances de la ciencia y los intentos del ser humano por dominar el clima, la naturaleza domina aún con más fuerza. Hoy vemos grandes aguas torrenciales cuyos efectos drásticos del cambio climático en nuestro planeta Tierra no podrían preverse de antemano. ¿Cuántos desastres causados por lluvias descargadas sobre tierras secas y áridas que no han visto lluvia en meses o incluso años? El agua, tan necesaria para la vida, la vegetación y para hacer crecer el alimento, es también fuente de destrucción implacable. Las inundaciones y los derrumbes son el desastre más común en América Latina. Por ejemplo, en Colombia, más de 10 millones de personas han sufrido este tipo de desastre en los últimos años, la mayor cantidad de población en la región. Pero también encontramos la crisis de la escasez de este elemento tan básico y vital. Por ejemplo, en muchos barrios de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, el servicio de agua se restringe a una sola vez cada 2 días. Resulta más barata la Coca-Cola que el agua potable y en consecuencia se vive allí una epidemia de diabetes. Además, con la novedad de la inteligencia artificial y todos sus beneficios, hemos de hacernos conscientes de su impacto ambiental. Por ejemplo, cada imagen generada con ChatGPT consume entre 2 y 5 litros de agua. El árbol, símbolo de vida, que ofrece sombra y hogar para tantos animales, cae y con su caída nos habla de muerte y final. Sea hacia el sur, sea hacia el norte, la naturaleza no hace distinciones de direcciones ni de geografías. Aunque las consecuencias de los desastres naturales son igualmente graves en todos los estratos de la Tierra, son particularmente devastadores en el sur global. Un ejemplo es la tala de árboles en la Amazonía. La destrucción de este pulmón de la Tierra nos demuestra las repercusiones que tiene para el resto del planeta.
y lo interconectados que estamos en todo lo que se hace, bien y mal. Qoheleth 11:4 nos habla de las consecuencias negativas de la pasividad. En este caso no estamos hablando de la pasividad positiva y necesaria de los espacios para el reposo, para dejar que descanse la tierra y vivir en una espera fecunda. Más bien hace referencia a una pereza de no hacer lo que corresponde, de quedarse con los brazos cruzados ante las propias responsabilidades. Si nos quedamos mirando los vientos y las nubes, nunca sembraremos y nunca cosecharemos. Los vientos y las nubes siempre parecen amenazar. Es decir, si nos quedamos esperando el momento perfecto que nos ofrece garantías, ese momento nunca llegará. Qoheleth 11:5 ofrece una referencia clara y directa a Dios como creador que forma los huesos en el vientre de la mujer embarazada. Qoheleth compara nuestra ignorancia sobre los poderes de la naturaleza representados por el viento con el poder creativo de Dios que lo crea todo. Al reconocer a Dios como creador, estamos llamados a participar de la obra de la creación, pasando de la pasividad a la actividad, sembrando nuestra semilla tanto por la mañana como por la tarde. Aunque sembramos y cosechamos, en última instancia es la acción de Dios la que produce el crecimiento y el fruto. Este versículo enfatiza cómo desconocemos la actividad de Dios. La palabra ruach puede entenderse como viento o como espíritu de Dios que nos remite a las narrativas de la creación en Génesis. A finales de esta perícopa, este versículo 5 nos introduce en la dimensión teológica de este mensaje de Qoheleth, recordándonos que por mucho que tomemos acción, el autor de todo, el que domina incluso la naturaleza, es Dios mismo. En el fondo es el reconocimiento humilde por parte del ser humano de sus límites. La incapacidad humana para determinar el tiempo encaja muy bien con esta idea de que el tiempo es un regalo y una oportunidad de Dios, y también lleva al ser humano a adoptar una actitud de humildad y un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Estos versículos de Qoheleth invitan a la confianza y al mismo tiempo a hacer frente a los desafíos. La confianza es precisamente el fundamento que permite correr riesgos en la vida para seguir el camino. Cuando se habla de acciones para mitigar o combatir el cambio climático, puede parecer que cualquier iniciativa es pequeña y de poco impacto. Pero si nos quedamos mirando los vientos y las nubes, nunca haremos nada. Es de suma importancia sembrar pequeñas semillas, pequeñas acciones, que a veces germinan y a veces no. Al sembrador le toca discernir cuáles y cuántas semillas y cuándo sembrar. El 11:6 dice, de mañana siembra tu semilla y no dejes que los brazos descansen hasta la tarde. No podemos quedarnos de brazos cruzados en el cuidado de nuestra casa común. Toda acción de cuidado se suma a lo comunal. La vida consagrada de América Latina desde sus distintos dones y carismas puede aportar a esta concientización del cuidado de la casa común desde el sentido de comunión. Ahora sigue Mónica Benavides. Muchas gracias. Un cordial saludo para todas. Del mundo de Qoheleth a los pueblos latinoamericanos. La relación que el pueblo de Israel mantiene con la tierra guarda una cercanía con el vínculo que los pueblos indígenas de América Latina establecen con sus territorios. En ambos casos, no se trata solo de un espacio físico, sino de un lugar sagrado, interlocutor, portador de identidad, memoria y promesa. En la forma de habitar de nuestros pueblos, la relación entre la comunidad de vida, es decir, los animales, las plantas, las personas y otros elementos, y la madre tierra, se configuran como un lazo simbiótico impregnado de espiritualidad y de sacralidad.
Este vínculo se fundamenta en la cohabitación, la convivencia y la complementariedad que entrelazan las existencias en comunión. La tierra es un ser vivo que guía, sustenta y enseña. Ella es una comunidad única y vital en la que cada ser se define por sus relaciones de interdependencia e interrelación. En esta región del mundo, como en Coelet, la realidad no se agota en conceptos abstractos, sino que se aborda en un lenguaje simbólico que se disueña al ritmo de la vida. Las comunidades nombran su relación cotidiana con el territorio mediante palabras que calientan el corazón, es decir, con versos, cantos, salmos, metáforas y parábolas que expresan el pulso de lo que acontece en nuestros pueblos. Este lenguaje tejido de memoria y sentido configura un cuerpo vivo de saber que se urde, como dice Eugenia Espejo, en la crianza mutua o en los cuidados mutuos, donde la vida se cuida y se recrea en comunidad. En los pueblos andinos, los ciclos de la tierra se celebran con los raimis. Esta imagen presenta ese ciclo de la preparación de la tierra, de la siembra, de cuando la semilla nace, de la floritura y de la cosecha. Estos pueblos, como verdaderos guardianes de los ciclos vitales, saben que todo don recibido reclama gratuidad. Por medio del trabajo comunal, el trueque, la fiesta y la ofrenda, renuevan su pacto con la Madre Tierra para que la vida siga floreciendo en diversidad, justicia y ternura. Coelet nos recuerda que quien solo observa el viento o las nubes jamás siembra ni cosecha. La vida invita a confiar en lo trascendente, cuyas obras no siempre comprendemos, pero que nos sostienen como el aliento en el seno materno. Por eso cuidar la tierra es cuidar el corazón de los pueblos, del equilibrio que entrelaza a todos los seres en esa red de reciprocidad. No obstante, esta forma de entender el mundo de nuestros pueblos ha sido alterada por narrativas externas que han impulsado el mal llamado desarrollo, sostenido por un sistema capitalista y patriarcal. Este modelo ha fracturado no solo los sentidos, la organización y la vida de los pueblos, sino que también ha crucificado violentamente los territorios al servicio del saqueo, la extracción, la contaminación y la pérdida de la diversidad biocultural. Se trata de economías que matan la vida sin asumir los costos ambientales ni sociales que la generan. Al igual que Coelet, la vida consagrada del continente no está al margen de la realidad, forma parte de ella con sus luces y sombras. Coelet no se limita a constatar la fugacidad de la vida, sino que interroga la existencia y provoca una sabiduría que nace del asombro, de la pregunta, pero también del límite. En este entramado de búsqueda, desde una lectura crítica, la vida consagrada trata de permanecer en los territorios para abrir nuevos caminos de esperanza ante los desafíos de este tiempo. Tanto Coelet como la vida consagrada llaman desde la palabra y la acción a la conversión, a la transformación socioeclesial. Invitan a reconocer el paso de Dios en la historia y a gestar desde la sabiduría que brota de la experiencia, praxis que renuevan la vida personal, comunitaria y social. La vida consagrada de América Latina, desde Medellín, ha trasegado junto a los pueblos en sus procesos de liberación, justicia social y defensa de la dignidad. Desde los territorios, las comunidades religiosas están gestando una teología que brota de la experiencia, del dolor, pero también de la resistencia y la belleza, que habita en las culturas, en los cuerpos, en los ecosistemas y en las luchas de la justicia socioambiental. En esta perspectiva se despliegan nuevos aprendizajes, prácticas y horizontes que exploramos a continuación.
una mística y contemplación, una espiritualidad con ojos abiertos. La vida consagrada está cultivando una mística encarnada, una espiritualidad de los ojos abiertos que se deja afectar por el dolor y la belleza del mundo, en sintonía con la invitación de Laudato Si, se aproxima a la creación como un misterio gozoso de admirar. No se trata de evasión, sino de una contemplación histórica y comprometida, capaz de palpar el misterio que habita en la piel de la vida. En este corazonar, Coelet, con su tono sapiencial y poético, recurre a la metáfora para evocar el sentido escondido de la vida. La vida consagrada está aprendiendo de las tradiciones de los pueblos indígenas, de su sacralidad que nace de la escucha, del silencio, del saber estar y de la articulación de procesos colectivos. Así, la mística cristiana y la espiritualidad indígena confluyen en la convicción de que todo está interconectado. Una teología de la tierra, alternativas al paradigma extractivo. Coelet invita a la vida consagrada a reconocer los ritmos de la vida y los ciclos de la naturaleza, recordando la caducidad de los proyectos humanos que pretenden dominar el tiempo y la tierra, frente al paradigma extractivista que despoja los territorios de su dignidad. La vida consagrada propone alternativas desde una espiritualidad de la tierra. Los pueblos indígenas aportan una sabiduría ancestral que sentipiensa la tierra como madre y sujeto de relación, lugar sagrado de todas las existencias. Esta cosmoexistencia de los pueblos andinos y amazónicas resuena con la llamada eclesial a la conversión ecológica. Esta visión contrasta radicalmente los relatos de dominio planteados y en cambio se plantea una teología política que impulse la justicia socioambiental y la reciprocidad con los dones de la creación. La vida consagrada, artesana de cuidado. La praxis del cuidado, horizonte ético y teológico, constituye un eje central de la vida consagrada. Cuidar es un acto bíblico. Coelet nos recuerda la importancia de los vínculos que sostienen la vida común. El cuidado se convierte en praxis de misericordia, de cercanía, espiritualidad, de compasión que sostiene a la comunidad y el anuncio de la buena noticia. En sintonía con esta visión, los pueblos originarios aportan la dimensión de los cuidados mutuos y de la reciprocidad. La vida consagrada, al encarnar esta espiritualidad, se vuelve artesana de vínculos que resiste a la lógica individualista y abre caminos de soro-fraternidad integral y defensa de la vida. La vida consagrada, centinela de esperanza. La esperanza es fundamental para la vida consagrada en contextos de exclusión y violencia. Como centinela de la aurora, la vida consagrada ejerce un ministerio de vigilancia y discernimiento de los signos de los tiempos. Coelet, en su insistencia en ver, nos ofrece un ejemplo de mirada atenta que reconoce la caducidad y al mismo tiempo la posibilidad de nuevos horizontes. Los pueblos indígenas, por su parte, transmiten esperanza mediante la memoria colectiva, es decir, relatos, cantos, danzas, que se convierten en pedagogías de resiliencia que siembran futuro. La vida consagrada, animada por la esperanza cristiana, se une a este horizonte celebrando la vida con su riqueza litúrgica y simbólica, alentando procesos de resiliencia, reconciliación y solidaridad como signos del reino. Vida consagrada en redes que sostiene la vida. La defensa de la casa común exige articular esfuerzos en redes eclesiales y socioambientales, como las redes que aparecen en pantalla, donde la vida consagrada ha desempeñado un rol protagónico. Estas redes expresan una espiritualidad de comunión y de articulación de saberes, configurando verdaderos tejidos de vida. Aquí, los pueblos originarios contribuyen con su experiencia de una vida que se sostiene en el tejido comunitario,
donde cada hilo aporta fuerza y la ruptura de uno afecta a todos. La interdependencia, principio también presente en Laudato Si, fundamenta una eclesiología de redes que trasciende fronteras y articula luchas en defensa de la vida. Por último, vida consagrada, tejedora de sinodalidad. La vida consagrada es tejedora de sinodalidad porque ayuda a reconocer que todas las vocaciones, dones, ministerios y carismas son necesarios para la misión común de la Iglesia y la construcción del reino. Coelet, al evocar los elementos de la naturaleza, como el agua, el viento, los árboles, muestra cómo la creación funciona en interacción armónica para el bien de todos. De esta manera análoga, la sinodalidad se entiende como una dinámica en la que las diferencias se integran en complementariedad. Los pueblos indígenas viven esta experiencia en la práctica de sus asambleas y son guardianes de su memoria e identidad. El sentipensar en espiral permite que todas las voces sean escuchadas y las decisiones sean fruto del diálogo. Esto inspira a la vida consagrada a valorar sus raíces carismáticas y a vivirlas en contextos nuevos, invitándola a reconocerse como un signo profético de una iglesia que camina junto a los pueblos en discernimiento, corresponsabilidad y comunión. Muchas gracias a las dos Mónicas que nos han permitido conectar la sabiduría de la tradición bíblica con la sabiduría de los pueblos originarios y nos invita a la responsabilidad, a sembrar en confianza y en esperanza y a ser centinelas sabiéndonos en interrelación y cuidado. Nos vamos a dar 2 minutos también para poder posar y dejar que lo escuchado resuene en el corazón. Vamos a escuchar la respuesta de Amparo. Vamos a invitar a Amparo a que recuerde que hay gente traduciendo y que bueno, podamos hablar un poco despacio para que las traductoras no mueran en el intento. Sería muy poco cuidadoso con la ecología integral matar traductoras en esta réplica. Así que muchas gracias, Amparo, por tenerlas en cuenta. Muchas gracias, Yanire, por la claridad para mi intervención. Quiero hacer eco en este momento. Empleo la palabra eco como reflejo de acciones. Es la idea de que el universo o la vida devuelve lo que damos. Si una persona emite buenas acciones o pensamientos, pues espera que reciba algo positivo a cambio. Entonces, en este sentido, devuelvo mi agradecimiento a Mónica Cardona y a Mónica Benavides por su presentación tan rica
sus palabras pues muy apoyadas en una vida concreta, una presentación rica simbólicamente, ¿no? Imágenes que hablan por sí solas, que condensan realidades concretas de Latinoamérica, contextos multiculturales. En esta perspectiva de agradecimiento y de eco, sencillamente quiero señalar desde una misma línea hermenéutica bíblica contemporánea, como los puntos interesantes que las dos enunciaron anteriormente sobre esa relación del ser humano con la tierra y la naturaleza a la luz de este texto de Coelet 11:1-6. El texto reconoce la incertidumbre y la imposibilidad, ciertamente, como bien enunciaron ellas, de controlar el resultado del trabajo humano. Entre comillas, quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Esto resalta la dependencia de las condiciones naturales y del obrar de Dios para la obtención del alimento y el sustento. Entonces, aquí se pudiera como inferir un principio teológico para la ecología y la crisis socioambiental, ¿no? Un principio que se puede llamar dependencia y vulnerabilidad. Otro elemento son las exhortaciones a repartir y compartir con otros. Entre comillas, nos dice Coelet, comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8. Son elementos que reflejan una ética de la generosidad y la responsabilidad colectiva, sugiriendo que el bienestar y el sustento están necesariamente vinculados a la solidaridad y al cuidado mutuo. Esto también potencializa una relación con el entorno. Aquí se podría inferir un principio teológico de generosidad y solidaridad ecológica. Otro elemento a destacar es que la incapacidad, tenemos el ser humano incapacidad para entender procesos naturales. Entre comillas, el texto nos dice, no sabes cómo se forma el niño, tampoco entiendes la obra de Dios. Aquí se nos invita a la humildad, no a la humillación, sino la humildad entendida en esa disposición actitudinal para construir las verdades. Y a la vez se nos invita al reconocimiento de los límites humanos y obviamente a una reverencia ante la complejidad del mundo creado. Entonces, podemos inferir aquí otro principio teológico que nos puede animar a nuestro caminar, que es la ignorancia de los procesos y la humildad ante la creación. Otro elemento que pese a la incertidumbre sobre el futuro, el texto nos llama, nos invita a actuar, a sembrar y a trabajar, confiando en la, como dice el lenguaje de nuestro pueblo, confiando en la providencia. Aquí pudiéramos ver que la pasividad ante la incertidumbre, ¿no?, puede conducir a la falta de fruto, pero la acción diligente será lo que sostiene la vida. Entonces, otro principio teológico que podríamos también como tener presentes es el llamado a la acción responsable. En este sentido, sería importante también señalar que la teología no puede continuar trabajando consigo misma. Me explico, lo hace muy bien para alimentar la fe de todo hombre y mujer creyente en los diversos contextos que habitamos. Se hace necesario que se favorezcan diálogos interdisciplinares. Creo que esto es muy propio de lo hermenéutico, que es un campo muy trabajado en el campo de la teología. Y
necesita de una manera muy humilde, quienes trabajamos en el campo de la teología, también necesitamos aperturamiento para el aporte de otras disciplinas. Entonces, creo que así pudiéramos cualificar más nuestras respuestas de fe a los contextos. Es decir, serían respuestas de fe contextualizadas, como lo han hecho precisamente estos pueblos originarios. Y a la vez, en este sentido, pues sería muy sugerente poder recuperar el aporte de las éticas en campos muy variados y amplios. Pero aquí matizaría a la luz de lo que las Mónicas nos han compartido, recuperar, por ejemplo, los aportes que nos puede dar la ética de la religación para poder promover, cuidar esa dimensión relacional en términos de corresponsabilidad con otros y con el entorno, que creo que en este momento urge mucho cuidar también el entorno. Asimismo, pensaba en lo que aporta la pedagogía, quizá un marco teórico abstracto para la educación, pero también es importante mirar hacia allá y recuperar qué de la pedagogía, posiblemente esos aspectos de orden reflexivo crítico que dan elementos de posicionamiento para trabajar de una manera mucho más, digamos, atrevida, audaz, una teología de la creación, que por cierto, revisando textos de lo que hay escrito sobre teología de la creación, pues existe muy poco. Está muy compilado en artículos, pero yo creo que ya llega el momento de poder sistematizar estas experiencias que la vida religiosa en América Latina y muy probablemente en otros continentes ya se está viviendo. Me parece que se recupera un saber, y por ahí el concepto que empleó Mónica Benavides, un saber que articula el relacionamiento del sentir y del reflexionar, del sentir y el pensar, y que se crea lo sentí pensante. Otro aspecto que veo relevante y que ustedes lo nombraban es fortalecer ese seguir tejiendo en redes, que es una invitación a la vida consagrada y que ciertamente ya llevamos un camino recorrido. No es iniciado, ya llevamos tiempo caminando en ello, pero yo integraría a eso, ese trabajar en redes, el fomentar una ecoconsagración, ¿sí? A la luz del Coelet, a la luz de todo este recorrido que la vida religiosa en América Latina ha hecho, escuchando el recorrido y el camino de aciertos, de desaciertos, de sufrimientos, de vida en abundancia de estos pueblos originarios. Y es fomentar una ecoconsagración que integre las visiones mucho más holísticas, mucho más en términos de la totalidad de la creación, ¿verdad? Promoviendo, obviamente, se nos amplía el concepto, ya bien ustedes lo decían citando al Papa Francisco en su Laudato Si', promoviendo la comunión, pero es una comunión que ya tiene otras matizaciones y mayores exigencias. En ese orden de ideas, por tanto, cuidar el planeta, cuidar la tierra, ya forma parte de nuestra misión como vida consagrada. No solamente apartados del carisma de los votos, sino es algo integral de todo el conjunto de lo que somos. Y esto va a permitir, creo yo, ir fortaleciendo, ir resignificando de una u otra manera esas condiciones de nuestro ser de mujeres ecoconsagradas en contextos de abundancia, de vida expresada en la naturaleza y expresada en mujeres y hombres que están al cuidado de esa tierra.
Y una pregunta que me queda digamos, como para animar un poquito a la reflexión es, y para nutrirla, ¿no? Sobre todo la reflexión, es cómo y qué aprendemos nosotras como mujeres consagradas de los pueblos originarios. Descubrirlos en cada continente, pienso que es una sabiduría que nos vendría muy bien para todos los retos que tenemos en este momento. Y termino hermosamente con lo que María Marta Cuneo nos señaló en su oración. Gracias por el don de ser mujeres consagradas en medio de tu pueblo. Gracias por la teología que está en nuestra vida religiosa, que está atenta a los signos de los tiempos y que penetra día a día con paciencia, con escucha, con capacidad crítica el corazón de nuestros contextos para poder vivir esa voluntad de Dios que hoy se hace evangelio. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, por tu invitación a la solidaridad, a la humildad, a la confianza y también a una respuesta contextualizada, cada una en el lugar en el que estamos. Vamos a guardar un minutito de silencio para dejar reposar antes de irnos a grupos más pequeños. Hola. Y les vamos a invitar a poder compartir en grupos más pequeños. Ahora, después de haber elegido en qué lengua quieren participar, la organización va a recolocarles. Sí que les invitamos a, bueno, pues, a poder presentarse y a poder, bueno, pues poder tener un tiempo de compartir. Les proponemos, hay muchas preguntas en el aire. Hay muchas cuestiones que nos gustaría compartir, pero sí que creemos que es importante, bueno, quizá como guía, preguntarnos qué nos ha impactado, a qué nos supone un reto de aquello que hemos podido escuchar y qué nos puede inspirar de alguna manera para vivir nuestra vida consagrada en el lugar en el que estamos y en la situación en la que estamos. Vamos a tener media hora de grupo. Media hora de grupo son, por lo menos en España, son las 7 menos 20, 20 para las 7 de la tarde en España. Ustedes hagan sus cálculos en sus lugares de origen, pero volveremos a I10 a el pleno con un pequeño y cortito espacio para poder compartir. Háganse la idea del tiempo que tienen en el grupo para que pueda haber un compartir equilibrado y todas puedan presentarse, establecer redes y vínculos, tal como también nos invitaban las comunicaciones. Eh, Ahí les dejamos las preguntas, la organización irá colocándoles, situándoles. Perdona, Yanire. Quizá como también se ha hecho en el grupo de la mañana, una sugerencia para que No sé si estamos ya.
Buenas tardes. No sé si hemos cerrado ya los grupos o se ha quedado por ahí la gente perdida. Estamos todos y todas encontradas en el templo. Vamos a tener poquito tiempo, unos 10 minutos más o menos, de poder compartir algún eco, alguna resonancia, algo que nos hayamos podido, bueno, nos haya podido rondar en los grupos. Lo vamos a hacer de manera muy breve, somos muchas personas, seguramente muchas queremos decir algo y lo podemos hacer bien levantando la mano y podamos ir dando paso o bien escribiendo en el chat la comunicación o aquello que quieran compartir. Entonces tenemos un ratito para eso y les animamos a compartir, aunque sea brevemente, la riqueza que hayamos podido tener en el grupo. Pensaba que María quería compartir, pero no era un estornudo. Jesús. Jacqueline, tienes la palabra. Tienes la palabra. Merci, grazie. Muchas gracias. Grazie in italiano. Sono stata nel gruppetto di 3 italiano ed è stato molto Estaba en bello el vedere grupo de che italiano, fue hermoso. tutte le relazioni hanno Todos los suscitato informes grande interesse, anche inspiraron desiderio un di gran ascoltare interés la parola di Dio ancora di più. también para compartir la palabra de Dios aún más. Così. Gracias a ti, Pascua, Vinen. Gracias a las ponentes en nuestro grupo. Me recibí mucho enriquecimiento, inspiración. Nos enfocamos en la personalidad de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Y para nosotras es algo que nos inspira tanto y la vemos como protectora, una guía, al mismo tiempo una guía espiritual, incluso alguna persona que inspira con mucha valentía. Las tres compartimos especialmente sobre su personalidad, siendo rebelde, valiente, llena de humildad. Entonces, siendo religiosas, no necesitamos realmente ser rebeldes, pero podemos tener esa valentía con humildad. Cuando tenemos esa valentía con humildad, podemos dar esa protección, esa guía y nos convertimos en un don a las personas. Esta actitud rebelde también puede ser muy destructiva, pero de alguna forma puede ser positiva. Para nosotras, esto nos inspiró tanto y nos ayudará incluso a conectarnos con nosotras mismas, con nuestro ambiente, con la madre tierra, y podremos realmente ir con humildad y llenas de valentía hacia los marginalizados para que nuestro carisma sea más profundo y para que nuestro carisma tenga un buen impacto en las personas a las que estamos sirviendo. Y seguimos diciendo esto, la iglesia es es como un pájaro que tiene dos alas. Este pájaro no puede volar con una sola ala. Una ala es el mundo de las religiosas y la otra ala
o no sé, las otras personas, el clero. El pájaro tiene dos alas. Cuando con las dos alas el pájaro vuela mejor y llega a todas las esquinas de la tierra. Por tanto, con las dos alas no vamos a necesitar suprimirnos los unos a los demás porque somos colaboradores en este camino, moviéndonos juntos en sinodalidad. Integramos la teología que hemos aprendido, la integramos con cualquier cosa que encontremos personalmente en nuestro entorno. Por tanto, cuando trabajamos juntas, es ahí que vamos a poder exhortarnos. Incluso nuestra presencia será un testimonio y podremos ser líderes que puedan proteger, puedan guiar, que puedan inspirar y, por supuesto, líderes muy valientes que se mueven en humildad. Así que, en resumen, esto es algo que realmente compartimos juntas y fue muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Pascua. También en el chat tenemos quien plantea que ahora ve a Miriam con nuevas lentes y una nueva manera de verla, pero escribe Belén Peña que en nuestro grupo hemos compartido también la reflexión sobre Miriam, su estilo de liderazgo, inspirador para la vida religiosa, en nuestra comunión y en nuestra misión, y que ha impactado la idea de que los hombres anuncian y las mujeres encarnan. También se han planteado y han hablado sobre la necesidad de una formación teológica que cualifique nuestras respuestas de fe. Florence, ¿tenías también algo que comentar, que participar? Estás mutada, no te vamos a escuchar, sino... Lo que quería decir, como todas han dicho, como ha dicho también la última ponente, una que estaba en mi grupo, ella dijo todo lo que quería decir, así que no es necesario que yo hable porque la otra hermana estaba en mi grupo y ya lo dijo todo. Gracias, Florence. Bueno, también hay más comentarios en el chat. También hay un agradecimiento por abrir este espacio de reflexión, esta invitación a un liderazgo colectivo. También en la clave de Miriam se habla de unir liturgia y liberación, de una desobediencia a leyes injustas. Muchos agradecimientos por el compartir. Dora, tienes la palabra, has levantado la mano. Sí, gracias. Un poquito pensando en el eco de nuestro grupo, que apreciamos bastante las dos presentaciones y los comentarios. Vemos esa coherencia entre una presentación y la otra en relación a la invitación al cuidado, a comprometernos a ese cuidado de la vida, al profetismo, la capacidad también de ser artesanas del cuidado no solo individual, sino colectivo, en comunidad. Y pues también esta invitación a una lectura con ojos abiertos o a una espiritualidad de ojos abiertos, activa de la acción, no solo en la contemplación de las nubes o quedarnos pasivas, sino la contemplación activa, ya con un compromiso más grande. Y luego pues también comentábamos que gracias por este espacio, porque estamos conociendo historias, mujeres teólogas formadas, la vida religiosa que está presente desde años, desde la historia, contextualizar también los textos bíblicos, no solo en su contexto original, sino ya en el hoy. Todo ese diálogo también de análisis hermenéutico y esa invitación a un compromiso también
la cultura de hoy, a un reto, que las mujeres de la Biblia también son una imagen, son un paradigma para nosotras, porque ellas hicieron cambios, ellas se lanzaron, ellas se comprometieron y ese es el reto que tenemos nosotras hoy. Así que el grupo pues también agradece y esperamos continuar formándonos, aprendiendo y para las nuevas generaciones. En la formación había una formadora que su preocupación es eso, cómo pasar también esta sabiduría y empoderar a las nuevas generaciones, que probablemente hay otro tipo de análisis diferente al nuestro, pero que se necesita colaborar para un cambio. Gracias. Muchas gracias, Dora, por tu compartir. También por ir retomando el chat mientras alguien más se anima a hablar en el plenario, pero también aparece por aquí, refuerza o subraya la necesidad de esa lectura bíblica contextual, pero contextual en nuestros contextos contemporáneos. Em, la persona de María, de Miriam, parece que ha sido, bueno, pues un personaje que ha dado mucho que pensar, que reflexionar en los grupos, y también se sigue recogiendo su astucia, su rebeldía, su desobediencia. También hay por ahí algún comentario donde se plantea también la importancia de la confianza en la providencia, en ese sembrar que nos invitaban las comunicaciones. Bueno, hay muchos agradecimientos y mucho deseo y mucho agradecimiento de compartir y de reflexionar juntas, teólogas religiosas de diferentes contextos y diferentes realidades, ¿no? Aparecen en varias aportaciones. No sé si hay por ahí Ha alguien. quedado, Yanire, un comentario así atrás en el chat. Alguien señalaba una frase que ha salido en la ponencia, ¿no? Que decía que los hombres evangelizan y las mujeres encarnan. Me parece que también pues sintetiza un poco todo lo que estamos queriendo decir, ¿no? Como tanto en la ponencia de Miriam como en la segunda ponencia de las Mónicas, ¿no? Cómo se nos presentan muchos desafíos y quizá lo más importante es pues concretar, ¿no? Y llevar bueno, a las realidades que vivimos, pues todo eso que en la teología podemos estar o en el anuncio de la palabra, ¿no? Podemos estar diciendo. Y también señalaba Mónica que lo importante que es, ¿no? Que ante esos desafíos remarquemos la confianza que tenemos puesta en el Señor, ¿no? Y que también quizá es algo que las mujeres podemos ser más valientes o podemos ser más arriesgadas, porque también somos más sensibles a ponernos, a abandonarnos, ¿no? Esa confianza o esa providencia. No sé si tenemos algún compartir más. Si no es así, Matilda nos quiere compartir algo. Matilda. Para nosotras en nuestro grupo, parte de lo que surgió es que vemos a Miriam como una figura potente, así como se presentó esta mañana, y el gran ejemplo para nosotras como religiosas. Y también se dijo que las personas pueden interpretar acciones como en maneras diferentes o como quieran. Por ejemplo, cuando hay alguien que habla, que toma una posición, eso se puede ver como una rebelión. Las mujeres también deberían poder hablar cuando es necesario. Y también vemos que para nosotras como religiosas, la sinodalidad nos llama a una escucha dialógica en vez de tomar la parte del desacuerdo o de ser rebeldes. Podemos tener más conversaciones, más diálogo para llegar tal vez a un acuerdo, un punto en que nos podamos
unir en vez de pelear. Gracias. Gracias a ti, Matilda. También desde aquí nos acompañan a todas con la oración desde el Carmelo de Biela. Y bueno, agradecer muchos agradecimientos, lo cual es señal de que nos esponja el corazón y nos brota agradecimiento cuando nos juntamos y escuchamos. Margaret, ¿tienes algo que...? Quisiera decir que nosotras éramos de Ghana, Kenia, la India, Estados Unidos. Fuimos bendecidas con el compromiso de tantas religiosas maravillosas y tanto aporte de sustancia. En muchos de nuestros gobiernos el comportamiento no tiene un sentido moral y trabaja en contra del bien común. Nosotras como católicas comprometidas tenemos una moral y el Señor nos ha bendecido con muchos buenos compañeros y liderazgo en la iglesia. Debemos tratar de pensar cómo hacer que nuestras voces se escuchen a nivel de la sociedad, en las sociedades donde las personas y los pueblos sufren con los gobiernos y el liderazgo que no les importa o que van en contra del evangelio, que oprimen a las personas, así como está ocurriendo en la India con el nacionalismo. El Señor nos ha bendecido con el Espíritu Santo, a ver cómo podamos hacer escuchar nuestras voces a nivel global para darle esperanza a nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, las personas que están oprimidas por los gobiernos, que lastiman a las personas, que nos den una voz para poder devolver las bendiciones que hemos recibido a través de nuestra fe de parte de Jesús y el Evangelio y del compañerismo entre nosotras. Por tanto, gracias a todas. Muchas gracias, Margaret. Y aunque tendríamos muchas cosas que decir, el tiempo es el que es. Nos guardamos en el corazón aquello que hemos compartido, pero queremos, antes de terminar y terminar en oración, antes queremos agradecer a todas a las que han tenido comunicación y han respondido, a todas las que habéis participado en las dos sesiones de la mañana y de la tarde. A los traductoras que han sufrido en algunos momentos, no hay ninguna duda de ello, al soporte técnico de Gianluca y a la UIS en general por la iniciativa, por el deseo y el empeño de fomentar una reflexión teológica nacida desde mujeres y mujeres religiosas y potenciando y pensando la vida consagrada también femenina. Eh, os, Nos animamos unas a otras a continuar nuestra reflexión, a continuar pensando juntas y estableciendo redes y vínculos de reflexión teológica, pero cerramos y terminamos este rato pues como lo hemos empezado en oración, y Michelle nos va a acompañar en esta oración final. Muchas gracias a todas. Gracias. Al terminar este tiempo enriquecedor, vamos a hacer una pausa por un momento de silencio y gratitud para absorber las gracias que fluyen desde este tiempo que hemos compartido. Dios de amor, nos hemos reunido a través de océanos, fronteras, idiomas indiferentes, panoramas, atreviéndonos a compartir las riquezas de nuestras realidades en palabras, en nuestra escucha, en nuestro deseo y disponibilidad a considerar perspectivas que nunca hemos conocido. Que sepamos que lo que ha sido inspirado aquí no se supone que permanezca aquí en este espacio colectivo del que avanzamos, pero para ir con nosotras gentilmente, con audacia y fidelidad en en esta red relacional sagrada de nuestra hermandad compartida. Aquí hemos tocado a lo sagrado, ya todavía no completo, pero lleno de posibilidades que nacieron cuando las mujeres rezan, trabajan y trabajan juntas para lograr el sueño de Dios. Que tu espíritu que nos reunió hoy siga moviéndonos para que digamos lo que se debe decir
sanar lo que debe ser sanado y responder a los clamores por justicia que nos llaman de todas las esquinas de nuestro barrio global. Y cuando regresemos a los momentos normales de nuestra vida, a ministerios familiares y encuentros diarios, que recordemos que vamos en la compañía de la gracia, en una hermandad global, recordando que nuestras preguntas y experiencias son sagradas y que tú, Dios de amor, deseas que estemos de pie juntas en nombre de la vida del mundo. Y que la bendición que nació en este espacio, una bendición moldeada por cada rostro, cada palabra, cada silencio, se eleve como incenso en nuestro entorno y quede tranquilamente en nuestros hombres. Esta es la bendición que no nos dejará, la bendición que camina antes de nosotros, incluso ahora. Amén. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias a todas y especialmente a la UIS. Creo que lo que pretende este grupo de teólogas es ser un testimonio de sinodalidad y que las cosas pues, se pueden hacer de otros modos y no como estamos viendo en el mundo. Así que gracias a todas por ser ese testimonio. Muchas gracias a todas y nos Muchas seguimos gracias. encontrando. Muchas gracias a todas. Que continúen. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.